Hola, hola, buenos días. En el poder de Jesús los saludo. Que hoy sea un día maravilloso para cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a darle continuidad al tema el Espíritu Santo en Apocalipsis 22. En el segundo video, en la segunda parte, quedamos en el versículo 15, de modo que hoy vamos a continuar con el versículo 16. La bienaventuranza final y la invitación. Gloria a Dios. Apocalipsis 22 del 16. 16, 17. Y el Espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Aquí hay un significado profético. Cristo se presenta como la raíz y el linaje de David. En el cumplimiento del mesiánico Isaías 11:1. Para los que están preguntando qué es mesiánico, viene de la palabra Mesías, que significa ungido, del hebreo Mashiach, y se refiere específicamente a Jesucristo como Salvador. Ese Salvador prometido por Dios en términos bíblicos. Algo mesiánico se refiere a las promesas, profecías y figuras del Antiguo Testamento que apuntan a la venida de Jesús. Tiene que ver con la obra redentora del Mesías, tiene que ver con su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y, por supuesto, la segunda venida. Es cristocéntrico, todo gira alrededor de Jesús como el cumplimiento del plan de Dios. Ejemplos de profecías mesiánicas encontramos en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Miqueas 5:2 te dice que el Mesías nacerá en Belén. Salmo 22 describe el sufrimiento del Mesías, se cumple obviamente en la crucifixión. Isaías 53, el siervo suficiente que lleva el pecado del pueblo. En resumen, lo mesiánico habla de Jesús como el centro del plan de Dios para salvar al mundo. Escuchen esto, mis amados, escuchen esto. Hay un llamado universal a la salvación gratuita. El deseo de Dios es que todos vengan a la vida eterna. Y algo importante, el Espíritu Santo y la Iglesia anhelan el regreso del Señor. ¿Qué hace el Espíritu Santo aquí? ¿Qué es la esposa? ¿Cómo se conectan ambos en el plan de Dios? Entonces, ¿qué hace aquí el Espíritu Santo? Primero, el Espíritu Santo clama por el regreso de Cristo. El Espíritu Santo dice, ven. Aquí el Espíritu Santo expresa un gemido profundo, un anhelo ardiente por el regreso glorioso de Jesús. Eso es una expresión del espíritu profético que no solo habla del futuro, sino que suspira por su cumplimiento. ¿Qué nos dice Romanos 8:23? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El Espíritu Santo es quien despierta en los creyentes ese clamor por la segunda venida del Señor. Segundo, el Espíritu activa la intercesión y evangelismo en la iglesia. Es el Espíritu Santo el que activa la intercesión, el evangelismo en nosotros que somos la iglesia. Y Él dice, oye, diga, ven. Escucha,
El Espíritu no solo clama, sino que invita a todos los que oyen a unirse a ese clamor. Es un llamado al creyente a orar, a interceder y a anhelar la venida de Jesús de manera activa. Si bien es cierto, Apocalipsis 19:10 dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Donde el Espíritu Santo está presente, habrá pasión por Cristo y por su regreso. Importante, ¿verdad? Importante que sepamos cuál es la obra del Espíritu Santo aquí en Apocalipsis 22. Ahora bien, ¿quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? Dice la palabra, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. La esposa es la iglesia, el cuerpo redimido de Cristo, preparada para Él como una novia para su esposo. Nos dice Efesios 5, 25 al 27, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Apocalipsis 19, 17 manifiesta, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Gloria a Dios, qué poderoso, iglesia. Somos la novia, iglesia. Tenemos que prepararnos. La iglesia, la esposa, somos tú y yo. Wow, qué precioso. Es algo, wow. Es algo tan, pero tan maravilloso. La esposa es la iglesia que ha sido limpiada, que ha sido adornada y ahora clama junto con el Espíritu por el regreso del esposo, que es Cristo. Por eso nos dice la palabra, gocémonos y alegrémonos porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposo se ha preparado. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres tú, Señor. Te bendecimos y te alabamos en esta hora. Ahora, iglesia, ¿qué significa el que tiene sed, venga? Dice la palabra, el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Escuche esto, escuche. Este es un llamado de gracia y salvación. Aunque es el final de la Biblia, todavía se abre la puerta para todo aquel que quiere recibir a Cristo. El Espíritu y la iglesia no solo esperan, también evangelizan. Si bien es cierto, Apocalipsis es el último libro de la Biblia y el capítulo 22 es el último capítulo de Apocalipsis, siendo el último libro de la Biblia. Santo. Juan 7, 37, 39 dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Santo, qué tremendo. El Espíritu Santo es quien da vida, sacia la sed espiritual y guía a las almas a Jesucristo. Es que la obra del Espíritu Santo es poderosa. ¡Wow! ¿Cuánto trabaja nuestro mejor amigo, el Espíritu de Dios? ¿Cuánto trabaja? En resumen, el Espíritu y la esposa en Apocalipsis 22, del 16 al 17, el Espíritu Santo dice, ven. Significado, clama por la segunda venida de Cristo, intercede y anhela redención. La esposa dice, ven. Significado, la iglesia redimida que espera y desea la venida del Señor.
El que oye diga ven. Significado: llamado al creyente a unirse en oración a intercesión. El que tiene sed, venga. Significado: invitación abierta al pecador a recibir la salvación en Cristo. Tomar del agua de vida. Significado: recibir gratuitamente la vida eterna por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Qué belleza. De verdad que qué belleza. Anhelo con todo mi corazón que usted esté plenamente conectado con esta enseñanza para que pueda entender lo que no entendía de Apocalipsis 22. Dime, ¿estás unido al clamor del Espíritu y de la Iglesia? ¿Estás preparado como esposa para recibir al esposo? ¿Estás ofreciendo el agua de vida a los que aún tienen sed? Yo quiero que tú repitas conmigo en esta hora. Por tu gran gemido, poderoso Espíritu Santo, despierta en mí el clamor de la esposa. Que mi corazón arda por la venida de Cristo. Úsame para invitar a otros a tomar del agua de vida. Anhelo estar listo, limpio y lleno de ti para el día glorioso de su regreso. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué tremenda revelación de su palabra. Ahora vamos a hablar de Apocalipsis 22, del 18 al verso 21. Advertencia final y bendición. Dice la palabra: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Te voy a dar un significado profético. Advertencia sería contra añadir o quitar. El mensaje es perfecto y completo, iglesia. Así que el versículo 20 reitera: ciertamente vengo en breve. La respuesta de la iglesia es: amén. Sí, ven, Señor Jesús. No, esto es sencillamente espectacular. ¿Por qué permanece el Espíritu Santo hasta este punto final? Hazte la pregunta. Aunque Apocalipsis termina, el Espíritu Santo permanece activo hasta el final, cumpliendo funciones esenciales, iglesia. Primero, el Espíritu Santo es quien preserva y testifica la palabra profética. En el versículo 18 nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Aquí podemos ver una advertencia solemne. No debemos añadir ni quitar nada de la profecía. Esta función de guardar, testificar y preservar la palabra es obra directa del Espíritu Santo. Y escuche lo que nos dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Iglesia, el Espíritu Santo permanece hasta el final para asegurar que la verdad de Dios sea preservada y entendida como fue revelada. Preservada y entendida como fue revelada. Segundo, importante, el Espíritu Santo intercede hasta el retorno de Cristo. Dice el versículo 20: ciertamente vengo en breve. Amén.
Sí, ven, Señor Jesús. Este clamor conecta con el versículo 17, donde el espíritu y la esposa dicen, ven. Esa intercesión, iglesia, continúa. Esa intercesión no cesa hasta que Jesús venga. El Espíritu Santo gime, anhela, clama por el cumplimiento final del reino. ¿Cuánto trabaja nuestro Espíritu poderoso? ¿Cuánto trabaja el Espíritu Santo? Ahora bien, Romanos 8:26 dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Permanece hasta el regreso de Cristo, porque Él es el vínculo vivo entre el cielo, el Padre, el Hijo y la Iglesia en la tierra. Y yo quiero volvértelo a repetir. El Espíritu Santo, es el vínculo vivo, latente, poderoso entre el cielo, el Padre, el Hijo y la Iglesia aquí en la tierra. ¡Wow! Si esto a ti no te llena, ¡wow! Que el Señor sople vida sobre ti. Que te despierte el Espíritu ahora mismo en el nombre de Jesús. Tercero, el Espíritu Santo ministra gracia hasta el último momento. Dice el versículo 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La última palabra de la Biblia es gracia, y esa gracia es ministrada y aplicada por el Espíritu Santo. Hebreos 10:29 dice, el Espíritu de gracia. El Espíritu es quien administra la gracia de Cristo en nuestras vidas. Ahora vas entendiendo. Sabemos que la gracia es regalo inmerecido. ¿Quién administra esa gracia inmerecida? El Espíritu Santo. El Espíritu es quien administra la gracia de Cristo en nuestras vidas, y por eso está activo hasta la última página de la Escritura. ¿Qué es gracia? Es el favor inmerecido que Dios nos da. Es el amor, el perdón, la ayuda y la salvación que Él nos ofrece sin que lo merezcamos, sin que podamos ganarlo por nuestras obras. Definición bíblica de gracia. Escuche. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra es sapis, charis, que significa favor, benevolencia, don inmerecido. ¡Wow! ¡Qué bendición! Hay unas citas bíblicas que definen la gracia. Efesios 2:8-9 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí vemos que la salvación viene por gracia, no es por nuestras obras. Importante, es un regalo inmerecido. Tito 2:11 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Iglesia, la gracia es Jesús mismo manifestado para salvarnos. Ahora bien, Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. La gracia no se mezcla con méritos humanos, es totalmente de Dios. ¡Wow! Espectacular. ¡Qué poderoso! La gracia no se mezcla con los méritos humanos.
es totalmente de Dios, le pertenece a Dios, opera desde Dios. Gracia, regalo inmerecido. Ahora bien, ¿qué hace la gracia en nosotros? Primero, nos salva. Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Segundo, nos perdona, iglesia, nos perdona la gracia. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención según las riquezas de su gracia. Tercero, nos fortalece. Corintios 2:12-9 menciona, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuarto, nos enseña a vivir para Dios. Tito 2:12 menciona, enseñándonos que renunciando a la impiedad, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aleluya. Nos enseña a vivir para Dios la gracia, administrada por el Espíritu de Dios. Hay una ilustración muy sencilla. Imagina que merecías una sentencia de muerte, pero el juez no solo te perdona, sino que te adopta como hijo, te da herencia y te trata como si nunca hubieras fallado. Eso es gracia. Yo creo que con este ejemplo te queda claro, más claro, qué es la gracia. Así que quiero invitarte ahora mismo, ahí, cierra tus ojos. Dile, Señor, gracias por tu gracia. No la merezco, pero la recibo con muchísima fe, con humildad. Enséñame a vivir en ella cada día, confiando no en mí, sino en lo que tú hiciste por mí. Confiando no en mí, sino en lo que tú hiciste por mí. Amén. Amén. Sigamos, continuemos. Cuarto, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello del creyente hasta el día final. Hasta que Cristo regrese, el Espíritu permanece como sello de propiedad y garantía de redención. Porque dice su palabra, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, es la garantía. Efesios 1, del 13 al 14. Amado, el Espíritu Santo permanece con los creyentes como testimonio de que son herederos del reino. Herederos del reino. Te voy a dar un resumen de por qué permanece el Espíritu Santo hasta Apocalipsis 22, 21. Función del Espíritu Santo. Preserva y testifica la profecía. ¿Dónde está eso? En Juan 16, 13. ¿Cuál es el propósito? Proteger la verdad revelada. ¿Ve? Función del Espíritu Santo. Intercede por la venida de Cristo. ¿Dónde dice eso? Romanos 8, 26. Apocalipsis 22, 17. Clama por el cumplimiento. Función del Espíritu Santo. Ministra la gracia de Cristo. ¿Dónde dice eso? En Hebreos 10, 29 y en Apocalipsis 22, 21. ¿Cuál es el propósito? Aplicar la salvación. Función del Espíritu Santo, sella a los creyentes. ¿Dónde dice eso? Efesios 1, del 13 al 14. ¿Cuál es el propósito? Garantizar la herencia eterna, mi amado, mi amada preciosa. Escucha,
El Espíritu Santo está contigo hasta el final, no te abandona en el proceso. No tomes a la ligera la palabra profética. Es revelada y protegida por el Espíritu. Vive lleno del Espíritu para estar listo cuando Cristo diga, ciertamente vengo en breve. Todos allí con los ojitos cerrados, manitas arriba, repitan conmigo, Espíritu Santo, gracias por permanecer hasta el final. Guíame a toda verdad. Guarda en mí la palabra profética y hazme vivir con expectativa el regreso de Cristo. Que la gracia del Señor sea real en mi vida cada día. Amén. Gloria a Dios. Le bendigo por haber hecho esta declaración. Así que, amados, conclusión. Apocalipsis 22 cierra la escritura con un mensaje de esperanza gloriosa, advertencia solemne y amor eterno. La visión del cielo no es fantasía simbólica, sino una realidad profética segura. Estamos llamados a vivir en preparación, fidelidad y adoración. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Con esta cita bíblica cierro esta tercera parte de enseñanza, ya para terminar con este tema. Deseo con todo mi corazón que sea de gran ayuda para su vida, que pueda entender la importancia del Espíritu Santo desde Génesis hasta